¿Qué es el hogar? Una casa, un país, el lugar donde creciste, en donde vive tu familia. A veces pienso que el hogar es ese olor que no sabes describir, pero que lo puedes reconocer con los ojos cerrados. O también es ese lugar donde regresas por un abrazo, por un apapacho de tu familia, o simplemente es el lugar donde te puedes sentir seguro. Pero ¿qué pasa cuando te vas? Cuando decides irte a vivir al extranjero? Porque vivir en otro país significa crecimiento, valentía, salir de la zona de confort. Y sí, todo eso es. Alemania me enseñó disciplina, puntualidad, a dar el 300%, a no quejarme cuando los días pueden llegar a ser muy grises y a valorar el esfuerzo de las personas que emigran. Pero también me enseñó algo que casi nadie menciona, que es la sensación de estar siempre como si estuvieras de paso, a tener las maletas medias listas como para poderte ir de nuevo. Hay días que las cosas salen a la perfección. Hablas el idioma, arreglas un problema, entiendes la cultura, entiendes al país y todo sale al 100. Pero hay otros días que por más que te esfuerzas, simplemente las cosas no salen. Se te traban las palabras, no entiendes los tiempos o simplemente ese problema que te estás enfrentando en ese momento no encuentras una solución y te sientes como si fueras un niño adulto, porque por más que te esfuerzas, no salen las cosas. Entonces ciertas preguntas empiezan a rondar por tu cabeza, como por ejemplo, ¿por qué después de tantos años en el país como que sientes que todavía no perteneces a ese lugar? O si regresas de vacaciones a tu país, como que sientes que ya no encajas como antes. ¿En qué momento el hogar dejó de ser un lugar y se convirtió en una pregunta? Y no se trata de una nostalgia constante o tristeza, que siento yo que eso se puede confundir, sino que siento que es algo un poquito más sutil. Es como si estuvieras construyendo los castillos de tu vida en cimientos de tierra que no sabes si va a ser la definitiva. Y el problema no es irse. El problema desde mi perspectiva es no saber si algún día vas a poder echar raíces sin miedo. Y que conforme va pasando el tiempo vives así, partido, intentando ser fuerte, convenciéndote de que esto es temporal, aunque en el fondo sabes que quizá no lo sea, y esa duda es la que pesa más que cualquier otra pregunta existencial. Hay una palabra que define a la persona que vive fuera de su país de origen como expat o expatriado, así como se llama este canal. Suena elegante, pero con el paso del tiempo entendí que no es una simple palabra, sino que cuando te defines como expat, en el fondo estás diciendo que esto no es definitivo, como que estás en el lugar, pero no estás en el lugar. ¿Sabes cómo? Hay una analogía interesante sobre esta palabra, es como si estuvieras en un aeropuerto emocional, siempre con las maletas semihechas, siempre viendo la puerta de salida, y siempre pensando como si esto fuera una etapa, y que cuando vives en modo etapa no te comprometes igual, aprendes el idioma, sí, trabajas, sí, haces amigos de hecho, pero hay una parte interna de ti que se reserva, que no termina de soltarse y que piensa, si esto es temporal, ¿como para qué echar raíces aquí? Y la palabra inmigrante suena diferente, como que más cruda, más real. El expat es como que alguien decidió irse y el inmigrante tuvo que hacerlo, pero emocionalmente los dos sienten algo parecido, como si esa sensación de estar en una casa que no es tu casa. Y mientras sigas llamándote como expat, hay una pequeña distancia que mantienes con el lugar. Es como si fuera un seguro emocional, por si decides irte mañana. Yo tardé años en darme cuenta de eso, porque decía, vivo en Alemania, pero cuando me refería de otro lugar decía mi país. Seguía posponiendo decisiones importantes o simplemente no compraba eso que le faltaba al departamento, porque decía, ¿para qué? Si el otro año ya me regreso. Porque aceptar que este lugar puede ser hogar daba más miedo que decir estoy de paso. Ser expat en sí ese no es el problema radica en que vives tu presente como si fuera un borrador. O sea, como que si estuvieras esperando la señal de que te dijera, ¿te vas o te quedas? Pero tal vez esa señal nunca llegue. Porque si decides quedarte en el lugar, tienes que asumir los riesgos que esto implica quedarse. Olvidarte de la fantasía de regresar con tu familia o simplemente implica olvidarte de las versiones que fuiste con anterioridad. ¿Que eso duele? Sí, pero también libera. Porque quizá el cambio no está en el país, tal vez está en dejar de ser visitante de tu propia vida.
Hay muchas cosas que no se presumen en redes sociales cuando se trata de hablar de vivir fuera. Y no me refiero ni al clima ni a los paisajes bonitos, sino a la parte invisible. El trabajo, por ejemplo, tu experiencia pesa menos, tus títulos se denominan de otra forma. Si fuiste jefe en tu país de origen, acá eres un trabajador como cualquier otro, o simplemente te toca picar piedra desde un inicio. Importa lo que puedes hacer ahora, y en muchas ocasiones aceptas trabajos que están por debajo de tu experiencia. Y cuando en esos trabajos se habla otro idioma y estás en reuniones con tus compañeros de trabajo, en muchas ocasiones te toca solamente sonreír porque sabes que puedes aportar más, pero todavía no es el tiempo. Y también otra cosa que sucede es que como que te encuentras siempre con esa sensación de que estás en un periodo de prueba constante, como si tu valor de empleado siempre estuviera bajo evaluación. A mí me sucedió algo similar. Cuando entré a la posición en la que me encuentro hoy en día, siempre le decía a mi jefe, ¿sabes qué? Cuando pase mi periodo de prueba, hagamos esto. Cuando pase mi periodo de prueba, hagamos el otro. Hasta que un día me dijo mi jefe, oye, si estamos haciendo un plan para ti, creemos que tú eres el elegido para la posición, no tienes que estar pensando en que si te vas o te quedas, tú te vas a quedar. Porque aunque no lo creas, inconscientemente la situación de no saber a dónde vas, también te afecta mucho en la parte laboral. Porque el trabajo no solo es dinero, también puede ser una identidad, y no porque no quieras, sino porque también necesitas una estabilidad. Necesitas demostrar que mereces estar ahí, y esa presión constante es la que cansa demasiado. Cansa tener que probar tu valía una y otra vez, cansa sentir que tu historia empieza desde cero cada vez que te cambias de país. Y luego están las amistades. Logras hacer amigos increíbles, muchos de ellos entienden lo que es empezar desde cero. Pero también esas mismas amistades se fijan nuevos objetivos y se tienen que mover de lugar, de país, o incluso regresan a su país de origen, por lo que las despedidas se vuelven una rutina. Aprendes a no encariñarte demasiado rápido, aprendes a cuestionar lo que significa la verdadera amistad, aprendes a protegerte, y no por falta de cariño. Entiendes que crear un vínculo con alguna persona toma su tiempo, y el tiempo en la vida de un expat es incierto. Entonces empiezas a tener una vida ligera, con menos planes largos, menos expectativas, porque así duele menos cuando tú decides irte o ellos se van, pero también se siente menos cuando tú decides quedarte. Entre un trabajo que todavía no sientes que es tuyo y amistades que en cualquier momento se pueden cambiar de país, se instala algo dentro de ti. Es una sensación constante de provisionalidad, y quizá lo más difícil no es empezar desde cero ni despedirte otra vez, es acostumbrarte a no saber cuánto tiempo vas a pertenecer a un lugar, ni tampoco de crear una amistad profunda con aquella nueva persona y vivir constantemente con la maleta imaginaria semiabierta. Y esa incertidumbre termina moldeándote, te vuelve adaptable, te vuelve fuerte, pero también llegas a pagar un precio por no arraigarte del todo, porque cuando aprendes a sobrevivir en movimiento, quedarte quieto llega a sentirse extraño. Lo extraño, aunque estable, también asusta. Luego vuelves a ese lugar que tú consideras hogar, a tu país, a tu casa, al aire familiar, a tu cuarto, y sientes como que un cierto alivio porque ya regresaste a lo que estabas acostumbrado. Piensas que las cosas siguen estando normal, pero la realidad es completamente otra. Te das cuenta que tus papás han envejecido, que tus sobrinos han crecido, que tu familia se movió de lugar, ya no está en el mismo lugar que tú los dejaste cuando te fuiste. Tus amigos tampoco se encuentran ahí, algunos ya se casaron y ya tienen familia. E intentas acoplarte nuevamente a la rutina a la que estabas acostumbrado, pero realmente las cosas ya no son como antes, porque ya la vida de las personas siguió su curso y nadie te quiso esperar, porque así es el destino y así es la vida de cualquier persona. Tiene que seguir adelante a pesar de las circunstancias, y por más que intentas acoplarte a su vida, por más que intentas ponerte al corriente de las historias, lo único que te queda es reírte, porque en primera no las entiendes o simplemente no las viviste y no sabes el sentimiento que ellos tienen al poder recordar esas nuevas historias que están teniendo. Y ahí es donde empiezas a decir,
Me he perdido de grandes cosas, me he perdido de los triunfos de mis sobrinos, de los triunfos de mis hermanos. Y por más que quiero ser partícipe de esas alegrías, cuesta mucho poderse acostumbrar a eso. Cuesta mucho poderse acoplar a esas nuevas historias. Duermes en tu cuarto, en tu antigua cama, pero ya no se siente igual. En algún punto se siente aburrido estar en la casa de tus papás, porque como ya tienes una nueva rutina, ya te adaptaste a nuevas cosas. Si ya te adaptaste a la puntualidad, te enojas porque la gente no es puntual. Escuchas las conversaciones de tus familiares y como que hay cosas que no te adaptas a eso. Entonces ya no eres la misma persona de la que se fue. Y ese es el verdadero choque, porque cuando tú decidiste irte, pensaste que podías regresar y retomar todo desde donde tú lo dejaste. Pero lamentablemente todos siguieron su vida, avanzaron, como tú también avanzaste, agregaste nuevas cosas y por ende ya no eres completamente de ahí. Y empiezas a extrañar tu casa de allá, en donde tú vives actualmente, tu soledad, tu propia cama, pero tampoco te sientes completamente de ese lugar. Es como si tuvieras una sensación extraña, un poco difícil de explicar, porque desde afuera todo parece perfecto. Qué suerte que puedas vivir en el extranjero y regresar sin ningún problema, pero lo que no entienden es que cada regreso también es una despedida. Te despides de la idea de que existe un lugar intacto esperándote y eso duele. Duele aceptar que el hogar que recuerdas solamente existe en tu mente, que las personas cambian, que tú cambiaste y sobre todo que el tiempo no paró sino que siguió su curso. Y de hecho las personas que viven en otro país y que van de vacaciones y tienen que regresar, hay una escena y esa no me la van a dejar mentir, que siempre se repite. Imagínate que estás el último día de tu viaje preparando tu maleta, tienes todos los recuerdos, los regalos, todas las cosas que compraste para traértelas de vuelta y siempre estás pensando lo mismo. Me duele dejar mi país, me duele dejar mi familia, sientes esa tristeza. Y que cuando regresas al país donde vives, sientes distancia. Nunca es completamente cómodo, nunca es completamente estable. Vives entre dos mundos y en ninguno terminas de deshacer la maleta. Y esa es la paradoja, te fuiste para crecer, pero crecer también significa perder certeza. Y a veces lo que más duele no es estar lejos, es darte cuenta que ya no puedes volver a ser exactamente como eras, ni de allá ni de acá. Y con el tiempo entiendes que no se trata de elegir un lado, se trata de aceptar que tu identidad se volvió híbrida, que perteneces a ambos lugares y a ninguno. Y aunque esa idea asusta, también tiene algo de liberador, porque si ya no encajas en algún sitio, tal vez ya no sea un punto en el mapa, sino en la persona que te convertiste en el camino. Y empieza el miedo más silencioso de todos, que es el miedo a echar raíces. Y no es que no quieras quedarte, es que no sabes si deberías. Y lo notas en pequeñas cosas, como por ejemplo, no sabes si comprar el mueble que necesita tu departamento, no sabes si colgar los cuadros en las paredes porque sabes que a lo mejor te vas a mover, no sabes si firmar un contrato de más años en el departamento que tanto te ha gustado, en hacer planes por 5 o más años, porque si piensas en esa cantidad de años, significa que es algo permanente, pero en tu cabeza está como en modo temporal. Y es que echar raíces implica un compromiso, implica decir, me quedo. Y como has vivido por muchos años con la maleta semiabierta y cerrarla por completo, eso asusta. Porque si decides quedarte, renuncias a que puedes moverte a otro país, renuncias a la idea de volver y empezar de nuevo en otro sitio. A veces me siento como un árbol en una maceta, porque tengo raíces suficientes para sostenerme, pero no lo bastante profundas para romper el suelo. Y así, si hay una tormenta y me mueve, pues eso me protege para poderme ir. Si algo falla, pues me puedo cambiar de ciudad. Pero también eso limita tu crecimiento, porque las raíces profundas requieren tiempo. Requieren la valentía de decir, aquí me quedo, aquí invierto, aquí construyo. Y esa decisión, por lo general, no es racional, es emocional. Tal vez el hogar no sea un lugar, o tal vez nunca lo fue. Tal vez sea la capacidad de sentirte en paz contigo mismo, no importando el paisaje. Y durante mucho tiempo yo sentía esa presión de elegir un país, una identidad, elegir dónde quedarme. Y tal vez la respuesta no es tan rígida como uno piensa. Quizá el hogar no está en un mapa, quizá es aceptar que crecemos, que maduramos, que llevamos dos mundos dentro de nosotros,
Tal vez echar raíces no significa no moverte nunca más. Tal vez significa comprometerte con quien eres hoy, estés donde estés. Porque somos personas en proceso. Y si hay algo que he aprendido durante mi tiempo que he estado lejos es esto. El hogar no siempre es el lugar al que vuelves. A veces es la persona en la que te conviertes mientras lo buscas. Suscríbete. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao, servus.